El marido se burló de la esposa ante el juez, pero cuando ella sacó su celular, el tribunal enmudeció. El cielo gris de febrero se extendía sobre la Ciudad de México, como una manta pesada, amenazando con descargar la lluvia que había estado conteniendo durante toda la mañana. Carmen Morales se detuvo frente al imponente edificio de los juzgados familiares de Tlalnepantla, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su bolsa negra de piel sintética. A sus 39 años, Carmen conservaba la belleza serena que había conquistado a Fernando 16 años atrás, aunque ahora las líneas de preocupación alrededor de sus ojos cafés revelaban las batallas silenciosas que había librado en la intimidad de su hogar en la colonia Satélite. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple, práctica, como si hubiera aceptado que los días de intentar impresionar a su esposo habían terminado para siempre. «Buenos días, señora Morales», la saludó la licenciada Patricia Hernández, su abogada de oficio. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello rizado y una expresión amable pero profesional. «¿Trajo todos los documentos que le pedí?» «Todo está aquí». Carmen palmeó suavemente su bolsa. «Y también traje algunas cosas adicionales que creo podrían ser importantes». Un BMW negro se detuvo frente al juzgado. Fernando Morales descendió del vehículo con la elegancia calculada de un hombre acostumbrado a ser admirado. A los 44 años, seguía siendo atractivo. Alto, de complexión atlética, cabello perfectamente cortado con algunas canas que le daban distinción, y un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que Carmen gastaba en alimentar a su familia durante 2 meses. Del asiento del copiloto emergió el licenciado Roberto Sandoval, un abogado de prestigio cuya reputación en los círculos de Naucalpan era legendaria. Había representado a ejecutivos y empresarios en casos de divorcio, y su especialidad era conseguir que sus clientes masculinos mantuvieran la mayor cantidad posible de sus patrimonios. «Ahí está Sandoval», murmuró Patricia entre dientes. «He perdido 3 casos contra él en los últimos 2 años». Carmen sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Fernando caminó hacia la entrada del juzgado sin siquiera mirar en su dirección, como si Carmen fuera invisible. Era una técnica que había perfeccionado durante los últimos meses. Tratarla como si no existiera. El juzgado familiar número 7 era una sala rectangular, con paredes color beige y fluorescentes que emitían una luz fría. El juez Mauricio Delgado, un hombre de unos 55 años con barba canosa y gafas de lectura, ya estaba sentado detrás de su escritorio. Su reputación era la de un hombre justo pero tradicional, alguien que a menudo favorecía a los cónyuges que demostraban mayor estabilidad económica. Carmen tomó asiento sintiendo el peso de las miradas. Reconoció algunos rostros en el público, vecinos, conocidos, y en la primera fila, Eduardo de 14 años y Sofía de 11, que habían faltado a clases para estar presentes en lo que probablemente sería el día más difícil en sus cortas vidas. Fernando y Sandoval se acomodaron en la mesa opuesta con la confianza de generales que se preparan para una batalla que ya consideran ganada. «Se abre la sesión», anunció el juez Delgado. «Estamos aquí para escuchar el caso de divorcio necesario promovido por el señor Fernando Morales Gutiérrez contra la señora Carmen Morales. Licenciado Sandoval, puede comenzar». Roberto Sandoval se puso de pie con elegancia teatral. Era un hombre delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un bigote que cuidaba meticulosamente. Su voz era grave, del tipo que inspira confianza automática. «Su señoría», comenzó gesticulando ampliamente, «mi cliente se presenta solicitando la disolución de un matrimonio que durante 16 años se ha caracterizado por la total dependencia económica de la señora Carmen Morales, quien ha vivido una vida de comodidades sin contribuir significativamente al patrimonio familiar». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de Sandoval resonaron como acusaciones criminales. «Mi cliente ha sido el único proveedor económico durante todo el matrimonio. Él financió la casa en Satélite, los automóviles, las vacaciones, la educación privada de los menores, absolutamente todo. Mientras tanto, la señora Morales se dedicó a actividades domésticas que, si bien son respetables,
no pueden equipararse al esfuerzo económico real que requiere mantener una familia. Fernando asintía gravemente a cada palabra, dirigiendo miradas hacia Carmen, con una expresión que mezclaba lástima y desdén. Por estas razones, Sandoval elevó la voz. Mi cliente solicita que se le otorgue la custodia completa de los menores, considerando que él tiene la estabilidad económica necesaria para garantizar su bienestar. Asimismo, solicitamos que la división de bienes se realice considerando que fueron adquiridos exclusivamente con el dinero aportado por el ingeniero Morales. El juez tomaba notas mientras escuchaba, de vez en cuando levantando la vista para observar a Carmen. En cuanto a la pensión alimenticia, Sandoval sonrió ligeramente. Mi cliente está dispuesto a otorgar una pensión modesta, considerando que durante 16 años, la señora no desarrolló habilidades laborales que le permitan mantenerse por sí misma. Licenciada Hernández, puede presentar los argumentos de su clienta, indicó el juez. Patricia se puso de pie, y Carmen notó que sus manos también temblaban ligeramente. La diferencia de recursos entre ambos equipos legales era abismal. Su señoría, mi clienta ha dedicado 16 años al cuidado integral de su familia. Su contribución no ha sido menor o insignificante. Cuidar 2 hijos, mantener un hogar, apoyar la carrera de su esposo. Es un trabajo de tiempo completo con valor económico real. Carmen sintió una pequeña chispa de esperanza al escuchar defender el valor de su trabajo como madre y esposa. Además, la señora Morales solicita custodia compartida de sus hijos, una pensión justa y división equitativa de bienes, considerando que su contribución permitió que el ingeniero Morales desarrollara su carrera sin preocupaciones domésticas. Fernando se inclinó hacia Sandoval y le susurró algo al oído. El abogado sonrió apenas perceptiblemente y se puso de pie. Su señoría, me gustaría que mi cliente comparta algunos detalles sobre la realidad cotidiana de su matrimonio. El juez asintió. Puede proceder, ingeniero Morales. Fernando se puso de pie lentamente, ajustándose la corbata. Su presencia llenaba la sala. Era evidente que se sentía completamente en su elemento. Su señoría, durante 16 años he trabajado en promedio 10 horas diarias para mantener a mi familia. Salgo de casa a las 6 de la mañana y regreso después de las 8 de la noche. Los fines de semana trabajo en proyectos adicionales para generar ingresos extra. Carmen lo miraba con incredulidad. Era cierto que Fernando trabajaba mucho, pero la versión que presentaba omitía tantos detalles que parecía la descripción de la vida de otra persona. Mientras tanto, Fernando continuó, dirigiendo una mirada hacia Carmen. Mi esposa se levantaba a las 9. Desayunaba tranquilamente, llevaba a los niños a la escuela y pasaba las mañanas viendo telenovelas o charlando con las vecinas. Las tardes las dedicaba a las compras del supermercado, cocinar y recoger a los niños. Para las 7 de la noche, cuando yo llegaba exhausto, su día ya había terminado. Las palabras cayeron sobre Carmen como golpes físicos. La descripción era técnicamente correcta, pero la forma en que la presentaba la hacía sonar como la vida de una mujer perezosa y aprovechada. Los fines de semana, mientras yo trabajaba en proyectos extras o me reunía con clientes, Carmen se quedaba en casa viendo televisión o visitaba a su hermana. Jamás mostró interés en contribuir económicamente al hogar. Jamás sugirió buscar trabajo de medio tiempo. Jamás propuso alguna manera de reducir gastos o aumentar ingresos familiares. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quería gritar, explicar que durante todos esos años había sido ella quien se despertaba en las madrugadas cuando los niños estaban enfermos, quien había organizado cada cumpleaños, cada evento escolar, cada crisis familiar. Su señoría, no estoy aquí para denigrar el trabajo doméstico. Entiendo que cuidar una casa y 2 niños requiere dedicación. Pero también creo que es importante ser honestos sobre nuestra realidad. Durante 16 años, yo he sido el único responsable del bienestar económico de esta familia. Fue entonces cuando Fernando se volvió directamente hacia Carmen, y por primera vez le habló directamente a ella, no al juez. Carmen, tú misma sabes que esto es cierto. Nunca te pedí que trabajaras porque nunca fue necesario. Te di una vida cómoda, sin presiones económicas.
Pudiste dedicarte completamente a ser madre, que es lo que siempre dijiste que querías. La sala se llenó de silencio tenso. Carmen sintió que todas las miradas estaban clavadas en ella. Podía ver a Eduardo y Sofía en la primera fila. Eduardo tenía los puños apretados y la mandíbula tensa, mientras que Sofía se limpiaba discretamente las lágrimas. Por eso, su señoría, considero que solicitar la mitad de los bienes matrimoniales no es equitativo. Considero que la custodia debe otorgárseme a mí, que tengo los medios para garantizar su futuro. Y considero que una pensión modesta y temporal es más que suficiente. ¿Tiene algo que agregar, licenciado Sandoval?, preguntó el juez. Solo una observación, su señoría. La señora Morales nunca mostró iniciativa para contribuir económicamente, nunca desarrolló habilidades profesionales y nunca demostró interés en la situación financiera familiar. Cuando mi cliente intentaba conversar sobre inversiones o presupuestos, ella respondía que no entendía de esas cosas y que para eso estaba él. Carmen cerró los ojos. Era cierto que había dicho esas frases, pero las había dicho porque Fernando siempre la había hecho sentir incapaz de entender temas financieros. Por lo tanto, estamos ante una situación de dependencia económica voluntaria y prolongada, donde una de las partes eligió conscientemente no desarrollar capacidades de autosuficiencia. El juez tomó más notas, dirigiendo miradas evaluativas hacia Carmen. Su expresión era difícil de interpretar, pero Carmen sintió que la balanza se estaba inclinando peligrosamente en su contra. Licenciada Hernández, ¿su clienta desea hacer alguna declaración? Patricia miró a Carmen con ojos que mezclaban compasión y preocupación. Sí, su señoría, me gustaría decir algunas palabras. Carmen se puso de pie lentamente, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Fernando y Sandoval intercambiaron una mirada de confianza. Era obvio que consideraban que ya habían ganado la batalla. Carmen respiró profundamente y miró a su esposo a los ojos por primera vez en meses. Fernando, durante 16 años creí que éramos un equipo. Creí que mi trabajo como madre y esposa era valorado por ti. Creí que las decisiones importantes las tomábamos juntos. Fernando la miraba con paciencia fingida, como si estuviera esperando que terminara de decir obviedades. Es cierto que nunca trabajé fuera de casa después de que nació Eduardo, pero eso fue porque tú me dijiste que los niños me necesitaban en casa. Tú me dijiste que necesitabas una esposa que se hiciera cargo de todo lo doméstico para que pudieras concentrarte en tu carrera. Carmen, Fernando la interrumpió con tono condescendiente. Nadie te obligó a nada. Tú tomaste esa decisión porque era lo más cómodo para ti. Cómodo. Carmen sintió que la rabia comenzaba a despertar. ¿Crees que fue cómodo levantarme cada noche durante 2 años cuando Eduardo tenía cólicos? ¿Crees que fue cómodo llevar a Sofía a terapias de lenguaje 3 veces por semana? Esas son responsabilidades normales de cualquier madre, respondió Fernando con calma glacial. No pueden equipararse con el estrés de mantener económicamente a una familia durante 16 años. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de Carmen. Durante meses había estado acumulando dolor, humillación y rabia. ¿Responsabilidades normales? ¿Sabes cuántas noches de sueño perdí? ¿Sabes cuántas veces cancelé planes porque tú tenías una junta importante? ¿Sabes cuántas veces llevé a los niños enfermos al médico mientras tú estabas en viajes de negocios? Fernando suspiró con exageración. Carmen, por favor, estás siendo dramática. Todo eso es parte de ser padre. Yo también hice sacrificios. Trabajé fines de semana, cancelé vacaciones. Mentira. Jamás rechazaste una promoción por nosotros. La promoción que rechazaste el año pasado fue porque significaba más responsabilidad sin aumento salarial proporcional. El juez golpeó suavemente su martillo. Señora Morales, le pido que mantenga la compostura. Fernando aprovechó la interrupción. Su señoría, esto demuestra exactamente lo que he estado explicando. Mi esposa tiende a exagerar las situaciones, a dramatizar circunstancias normales y a culpar a otros por decisiones que ella misma tomó libremente. Yo no decidí nada libremente. Tú decidiste por mí. Cuando Eduardo nació, yo quería regresar al trabajo. Tú me dijiste que sería egoísta dejar a nuestro bebé con extraños. Cuando Sofía comenzó el kinder, yo sugerí buscar trabajo de medio tiempo.
Tú me dijiste que no valía la pena porque después de pagar guardería, no quedaría ganancia. Fernando la miraba con una sonrisa apenas perceptible, como si estuviera disfrutando verla perder el control. Carmen, nadie te puso una pistola en la cabeza. Si realmente hubieras querido trabajar, lo habrías hecho. Fue entonces cuando Carmen sintió que algo se encendía en su interior. Durante 8 meses había estado documentando, investigando, recopilando información. Había descubierto cosas que la habían dejado sin aliento. Con manos temblorosas, Carmen abrió su bolsa y sacó su teléfono celular. El dispositivo contenía la evidencia que había estado recopilando meticulosamente. ¿Sabes qué, Fernando? Tienes razón en algo. Yo nunca entendí de finanzas familiares. Nunca entendí de inversiones. Nunca entendí hacia dónde se iba nuestro dinero. Fernando frunció el ceño, confundido por el cambio de tono en la voz de Carmen. Sandoval también pareció notar algo diferente. ¿Pero sabes qué sí aprendí durante estos últimos 8 meses? Carmen sostuvo su teléfono en alto. Aprendí a investigar. Aprendí a hacer preguntas. Aprendí a buscar respuestas. El silencio en la sala se volvió absoluto. Incluso el juez había dejado de tomar notas y miraba a Carmen con curiosidad renovada. Carmen deslizó su dedo por la pantalla y encontró la carpeta etiquetada como «Evidencias». Dentro había fotografías, capturas de pantalla, grabaciones de audio y documentos que había conseguido durante meses de investigación silenciosa. Su señoría, durante esta audiencia mi esposo ha pintado un retrato de mí como una mujer perezosa, dependiente e ignorante. Ha sugerido que durante 16 años viví una vida de comodidades sin contribuir al bienestar de mi familia. Fernando la miraba ahora con preocupación creciente. Algo en los ojos de Carmen le estaba enviando señales de alarma. Me gustaría mostrar a este tribunal algunas cosas que descubrí durante los últimos meses. Carmen miró directamente a Fernando. Cosas que demuestran que mi ignorancia sobre las finanzas familiares no fue accidental, sino cuidadosamente orquestada. La sala entera parecía haber dejado de respirar. Fernando intercambió una mirada nerviosa con Sandoval, quien por primera vez parecía no estar completamente seguro de cómo proceder. Carmen tocó la pantalla una vez más, y cuando levantó la vista, una sonrisa pequeña pero determinada iluminó su rostro. ¿Están listos para conocer la verdad sobre nuestro matrimonio? El tribunal completo se sumió en un silencio absoluto. Fernando se había puesto pálido, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, parecía haber perdido su compostura elegante. Sus manos, que antes reposaban confiadamente sobre la mesa, ahora tamboreaban nerviosamente contra la superficie de madera. «Señora Morales», intervino el juez Delgado, ajustándose las gafas con curiosidad evidente. «¿Qué tipo de evidencia desea presentar?» Carmen respiró profundamente, sintiendo como si los últimos 8 meses de investigación silenciosa hubieran estado preparándola para este momento exacto. «Su señoría, me gustaría comenzar mostrando algunas fotografías que tomé la semana pasada». Carmen deslizó su dedo por la pantalla. El martes 7 de febrero, mientras mi esposo supuestamente trabajaba en una junta importante con un cliente en Santa Fe, decidí seguirlo. Fernando se incorporó bruscamente en su silla. «¿Qué hiciste qué?» «Lo seguí, Fernando». Carmen lo miró directamente a los ojos. «Por primera vez en 16 años decidí verificar una de tus juntas importantes». Sandoval se puso de pie inmediatamente. «Tu señoría, esto constituye una violación a la privacidad de mi cliente. Una esposa no tiene derecho legal a espiar a su esposo». «Licenciado Sandoval», respondió el juez con tono firme, «en un proceso de divorcio, ambas partes tienen derecho a presentar evidencia relevante sobre la conducta matrimonial y el manejo de los recursos familiares. Permita que la señora Morales presente su evidencia, y después usted podrá objetar lo que considere pertinente». Carmen sintió una oleada de gratitud hacia el juez. Por primera vez en meses, alguien en posición de autoridad le estaba dando la oportunidad de hablar sin interrupciones. Estas fotografías fueron tomadas en el Hotel Fiesta Inn de Tlalnepantla el martes pasado a las 2:30 de la tarde. Carmen mostró la pantalla de su teléfono al juez. «Como pueden ver, mi esposo no estaba en ninguna junta de trabajo». El juez tomó el teléfono y examinó las imágenes.
Su expresión cambió gradualmente y dirigió una mirada severa hacia Fernando antes de devolver el dispositivo a Carmen. ¿Puede describir lo que muestran estas fotografías, señora Morales? Carmen se volvió hacia el público presente en la sala, incluyendo a sus propios hijos, y por un momento vaciló. Lo que estaba a punto de revelar destruiría para siempre la imagen que Eduardo y Sofía tenían de su padre, pero ya no había vuelta atrás. Las fotografías muestran a mi esposo saliendo del hotel en compañía de la licenciada Mónica Vega, quien trabaja como contadora en la misma empresa donde él presta servicios de consultoría. Están tomados de la mano. Se están besando. Un murmullo se extendió por toda la sala. Carmen pudo escuchar claramente el jadeo ahogado que escapó de los labios de Sofía, y vio cómo Eduardo cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fernando se puso de pie de un salto. «Carmen, esto es inadmisible. No puedes». «Siéntese, ingeniero Morales». El juez Delgado golpeó su martillo con autoridad. «Tendrá oportunidad de responder cuando la señora termine su presentación». Carmen continuó, sintiendo como si una represa se hubiera roto dentro de ella. «Pero eso no es todo, su señoría. Después de confirmar mis sospechas sobre la infidelidad, decidí investigar más profundamente nuestras finanzas familiares. Y descubrí cosas que me dejaron sin aliento». Sandoval intentó objetar nuevamente, pero el juez lo silenció con un gesto. «Durante 16 años, Fernando me dijo que no me preocupara por el dinero, que él se encargaba de todo. Me dijo que era mejor que yo no me involucrara en las finanzas porque eran demasiado complicadas para mí. Me dijo que confiara en él, que él siempre velaría por el bienestar de nuestra familia». Fernando había perdido completamente el color en su rostro. Sus ojos se movían nerviosamente entre Carmen, el juez, y su abogado, como si buscara una salida de emergencia. Pero hace 3 meses, mi vecina Marta me contó algo interesante. Me dijo que había visto a Fernando en el banco realizando trámites en una ventanilla que normalmente se usa para cuentas empresariales. Eso me pareció extraño, porque Fernando siempre me había dicho que todas nuestras cuentas eran personales. Carmen hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente de todos los presentes. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho en 16 años de matrimonio. Decidí ir al banco y preguntar sobre nuestras cuentas familiares. ¿Y saben qué descubrí? El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Descubrí que Fernando ha tenido 3 cuentas bancarias diferentes durante los últimos 5 años. Cuentas de las que yo no sabía absolutamente nada. Cuentas en las que ha estado depositando dinero regularmente. Dinero que supuestamente se destinaba a gastos familiares. Fernando se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Sandoval se inclinó hacia él y comenzó a susurrarle algo urgentemente al oído, pero Fernando parecía estar en estado de shock. «Su señoría, en mi teléfono tengo capturas de pantalla de los estados de cuenta que conseguí después de presentar una solicitud formal en el banco. Estas cuentas contienen un total de 485,000 pesos que Fernando ha estado ocultando de mí durante años». El murmullo en la sala se convirtió en un rumor constante. El juez tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden. Pero eso todavía no es todo. Carmen continuó, sintiendo una energía que no había experimentado en años. «También descubrí que Fernando ha estado invirtiendo en un negocio de bienes raíces junto con 2 socios. Un negocio que, según los documentos que pude conseguir, ha generado ganancias considerables durante los últimos 3 años. Carmen mostró más capturas de pantalla en su teléfono. «Estas son fotografías de contratos y documentos que encontré en el estudio de Fernando hace 2 semanas. Contratos que demuestran que él es dueño del 30% de una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios del Valle, que ha vendido propiedades en Naucalpan y Tlalnepantla durante los últimos años». Fernando finalmente encontró su voz. «Carmen, eso es violación de privacidad. No tenías derecho a revisar mis documentos personales». «¿Documentos personales?». Carmen se volvió hacia él con una sonrisa que mezclaba dolor y triunfo. «Fernando, estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Legalmente no existen documentos personales cuando se trata de finanzas familiares.
Todo lo que has ocultado durante estos años me pertenece legalmente, tanto como a ti. El juez Delgado se dirigió a Sandoval. Licenciado, ¿su cliente desea responder a estas acusaciones? Sandoval se puso de pie, claramente desesperado por recuperar el control de la situación. Su señoría, mi cliente tiene derecho a manejar inversiones sin necesidad de consultar cada decisión con su cónyuge. Licenciado Sandoval, el juez lo interrumpió con tono severo. Cuando esas inversiones se realizan con dinero que supuestamente se destinaba a gastos familiares, y cuando se ocultan deliberadamente del cónyuge, constituyen una violación seria de las obligaciones matrimoniales bajo el régimen de sociedad conyugal. Carmen sintió que el momentum estaba cambiando a su favor, pero sabía que tenía que seguir presionando mientras tenía la atención del tribunal. Su señoría, hay algo más que me parece crucial mencionar. Durante todos estos años, Fernando me ha hecho creer que nuestros recursos económicos eran limitados. Cada vez que yo quería comprar algo para la casa, él me decía que había que pensarlo bien, porque el dinero estaba ajustado. Cada vez que los niños pedían algo especial, él suspiraba y decía que teníamos que ser cuidadosos con los gastos. Eduardo y Sofía se miraron entre sí, y Carmen pudo ver el reconocimiento en sus ojos. Ambos recordaban perfectamente esas conversaciones familiares sobre dinero ajustado y gastos cuidadosos. Pero mientras él me decía que teníamos que cuidar cada peso, estaba gastando miles de pesos mensuales en cenas románticas con su amante, en regalos para ella, en viajes de fin de semana que yo creía que eran viajes de trabajo. Carmen tocó su teléfono nuevamente y mostró una serie de capturas de pantalla. Estas son fotografías de recibos que encontré en sus trajes cuando los llevaba a la tintorería. Recibos de restaurantes caros, de hoteles, de joyerías. Durante los últimos 2 años, Fernando ha gastado más de 120,000 pesos en su aventura extramarital, dinero que salía de nuestras cuentas familiares mientras él me regañaba por comprar verduras demasiado caras en el supermercado. Fernando parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su rostro había adquirido un tono grisáceo, y sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba tomar agua de un vaso que estaba sobre su mesa. Su señoría, Carmen se dirigió directamente al juez. Durante 16 años he sido víctima de abuso económico. Mi esposo no solo me ocultó información financiera crucial, sino que deliberadamente me mantuvo en ignorancia para poder manejar nuestro dinero a su conveniencia, financiando una doble vida mientras me hacía sentir culpable por cada peso que gastaba en nuestra familia. El juez Delgado tomaba notas furiosamente, de vez en cuando levantando la vista para mirar a Fernando, con una expresión que había cambiado de neutral a claramente desaprobatoria. Pero hay algo más, su señoría. Carmen respiró profundamente. Durante estos meses de investigación, también descubrí algo sobre la estabilidad económica, que mi esposo afirma tener y que, según él, lo hace más apto para obtener la custodia de nuestros hijos. Carmen tocó su teléfono una vez más y navegó hacia otra carpeta de evidencias. Hace un mes, mientras Fernando estaba en uno de sus supuestos viajes de trabajo, recibí una llamada del banco. Era la licenciada González del Departamento de Créditos, quien me informaba que el préstamo hipotecario de nuestra casa tenía 3 meses de atraso en los pagos. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Incluso Sandoval parecía haber perdido su compostura profesional y miraba a su cliente con una expresión de alarma creciente. Al principio pensé que era un error. Carmen continuó. Fernando siempre me había dicho que la hipoteca estaba al corriente, que él se encargaba religiosamente de todos los pagos. Pero cuando llamé para verificar, descubrí que llevábamos varios meses atrasados, no solo en la hipoteca, sino también en las colegiaturas de los niños. Carmen mostró su teléfono al juez. Aquí tengo las capturas de pantalla de los correos electrónicos que intercambié con el banco y con la escuela de Eduardo y Sofía. Debemos 45,000 pesos de hipoteca atrasada y 32,000 pesos de colegiaturas. Mientras tanto, Fernando estaba gastando esas cantidades en hoteles y regalos para su amante. Fernando finalmente se puso de pie, con las piernas temblorosas. Carmen, las inversiones, iba a ponerse al corriente todo,
Es temporal. ¿Temporal? Carmen se volvió hacia él con una furia controlada que sorprendió a todos en la sala. ¿Temporal como tu aventura con Mónica? ¿Temporal como las mentiras que me has estado diciendo durante años? ¿Temporal como poner en riesgo la casa donde viven tus propios hijos? El juez Delgado levantó la mano para pedir silencio. Ingeniero Morales, ¿confirma usted que existen atrasos en los pagos hipotecarios y de las colegiaturas de sus hijos? Fernando miró desesperadamente a Sandoval, quien parecía estar considerando seriamente la posibilidad de abandonar el caso. Su señoría, es cierto que hemos tenido algunos retrasos temporales, pero todo se debe a que las inversiones en bienes raíces requieren liquidez inmediata. Es una situación temporal que... Ingeniero Morales. El juez lo interrumpió con tono severo. Durante esta audiencia, usted ha alegado que su esposa es económicamente irresponsable y que usted tiene la estabilidad financiera necesaria para obtener la custodia de sus hijos. Sin embargo, la evidencia presentada sugiere que usted ha puesto en riesgo la vivienda familiar y la educación de sus hijos para financiar gastos personales relacionados con una relación extramarital. ¿Tiene alguna explicación para esto? Carmen sintió una satisfacción profunda al ver cómo Fernando se desmoronaba frente a la pregunta directa del juez. Durante años él había usado su inteligencia y su labia para manipular situaciones a su favor, pero ahora se encontraba enfrentando hechos concretos que no podía negar o reinterpretar. Su señoría, Carmen intervino. Me gustaría agregar algo más. Durante estos meses de investigación, también contacté a algunos de los clientes de Fernando para entender mejor su situación laboral real. Fernando palideció aún más, o si eso era posible. Carmen, no tenías derecho. Descubrí que Fernando ha estado exagerando significativamente sus ingresos en este tribunal. Carmen continuó implacablemente. Los contratos que ha presentado como evidencia de su exitosa carrera incluyen proyectos que fueron cancelados hace meses y clientes que dejaron de trabajar con él debido a retrasos en las entregas. Carmen mostró más evidencias en su teléfono. Aquí tengo correos electrónicos de 3 clientes diferentes confirmando que terminaron su relación laboral con Fernando durante los últimos 6 meses. Su ingreso real actual es aproximadamente 40% menor de lo que ha declarado en este proceso. El juez Delgado se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que Carmen interpretó como una señal de que estaba procesando información que cambiaba fundamentalmente su perspectiva sobre el caso. Señora Morales, dijo finalmente el juez, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene más evidencia que respalda sus afirmaciones? Sí, su señoría. Carmen se sintió más segura que nunca. Pero antes de continuar, me gustaría que Fernando tenga la oportunidad de explicar a nuestros hijos por qué les mintió sobre la situación económica familiar, por qué puso en riesgo su educación y por qué prefirió gastar su dinero en otra mujer en lugar de asegurar su futuro. Todos los ojos se volvieron hacia Eduardo y Sofía, que habían permanecido en silencio durante toda la audiencia. Eduardo, a sus 14 años, tenía la mandíbula apretada y miraba a su padre con una expresión de decepción profunda que partía el corazón. Sofía, de 11 años, lloraba silenciosamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter escolar. Fernando intentó dirigirse a sus hijos. Eduardo, Sofía, esto no es lo que parece. Papá puede explicarlo todo. Eduardo se puso de pie lentamente. A pesar de sus 14 años, en ese momento parecía mucho mayor, como si la revelación de las mentiras de su padre lo hubiera forzado a madurar instantáneamente. No, papá, dijo Eduardo con voz firme. No queremos explicaciones. Durante meses nos dijiste que mamá era la que causaba problemas en la familia. Nos dijiste que ella no entendía de dinero. Nos dijiste que tú eras el único que trabajaba para darnos lo que necesitábamos. La voz de Eduardo se quebró ligeramente, pero continuó. Pero ahora sabemos que tú eres el que mentía. Tú eres el que puso en riesgo nuestra casa. Tú eres el que tiene otra mujer. Sofía se aferró al brazo de su hermano mayor, buscando apoyo emocional. Con voz temblorosa, apenas audible, susurró: Yo quiero quedarme con mamá. Las palabras de Sofía resonaron en el silencio absoluto de la sala como una sentencia final.
Carmen sintió que su corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Se rompía al ver el dolor de sus hijos, pero se sanaba al saber que ellos habían elegido quedarse con ella. Fernando se desplomó en su silla, completamente derrotado. Todo su plan meticulosamente diseñado para despojar a Carmen de sus derechos y bienes se había desmoronado en menos de una hora, destruido por la evidencia que la misma mujer a la que había subestimado durante años había recopilado pacientemente. Sandoval se inclinó hacia Fernando y le susurró algo al oído. Fernando asintió débilmente y su abogado se dirigió al juez. Su señoría, mi cliente solicita un receso para revisar la evidencia presentada y considerar posibles modificaciones a sus peticiones iniciales. El juez Delgado consultó su reloj. Muy bien. Declaro un receso de 30 minutos. Cuando regresemos, espero que ambas partes estén preparadas para discutir términos de acuerdo que reflejen la evidencia presentada el día de hoy. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Carmen se quedó sentada, sintiendo como si acabara de despertar de una pesadilla de 16 años. Por primera vez en décadas, se sentía verdaderamente libre. Eduardo y Sofía se acercaron a ella, y los tres se abrazaron en silencio, sabiendo que aunque el camino hacia adelante sería difícil, finalmente estaban caminando hacia la verdad y hacia un futuro donde ya no tendrían que vivir en las sombras de las mentiras de Fernando. La licenciada Patricia se acercó a Carmen con una sonrisa de admiración. Señora Morales, en 20 años de carrera nunca había visto una presentación de evidencia tan contundente. Creo que podemos esperar un acuerdo muy favorable cuando regresemos. Carmen asintió, pero su satisfacción no venía del dinero o los bienes que podría recuperar. Su satisfacción venía de haber encontrado finalmente su voz, de haber defendido a sus hijos, y de haber demostrado que la mujer, ignorante y dependiente, que Fernando había descrito durante años era en realidad una persona inteligente, capaz y valiente, que simplemente había estado esperando el momento correcto para luchar por su familia. El receso de 30 minutos se sintió como una eternidad. Carmen permaneció en el pasillo del juzgado, rodeada por Patricia y sus hijos, mientras observaba cómo Fernando y Sandoval mantenían una conversación tensa en el extremo opuesto del corredor. Podía ver cómo Fernando gesticulaba desesperadamente, claramente tratando de convencer a su abogado de que encontrara alguna manera de salvar la situación. Eduardo se había calmado considerablemente desde su arrebato emocional en la sala, pero Carmen podía notar la tensión en sus hombros. A los 14 años, su hijo había sido forzado a enfrentar la realidad de que su padre no era el hombre íntegro que había creído que era durante toda su vida. Mamá. Eduardo la tomó del brazo. ¿Es verdad todo lo que dijiste ahí adentro? ¿Papá realmente tiene otra mujer? Carmen miró a su hijo a los ojos. Esos ojos que habían heredado el color café de los suyos, pero la forma de los de Fernando. Durante años había protegido a sus hijos de la verdad sobre los problemas matrimoniales, creyendo que era lo mejor para ellos. Pero ahora se daba cuenta de que ocultarles la realidad solo los había dejado despreparados para este momento. Sí, Eduardo. Es verdad. Carmen le habló con la honestidad que se merecía. Tu padre ha estado viendo a otra mujer durante al menos 2 años, y ha estado ocultando dinero de nuestra familia para pagar esa relación. Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló con voz pequeña. Por eso papá ya no quería jugar conmigo los domingos. Por eso siempre estaba ocupado. Cuando yo le pedía que me ayudara con la tarea, el corazón de Carmen se estrujó al escuchar la pregunta de su hija menor. Durante los últimos 2 años, Fernando había comenzado a distanciarse gradualmente de los niños, siempre con excusas de trabajo o cansancio. Carmen había interpretado eso como estrés laboral, pero ahora entendía que había estado usando ese tiempo para construir su vida alterna. Sofía, mi amor. Carmen se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Nada de lo que ha pasado es culpa tuya. Papá tomó decisiones equivocadas, pero eso no tiene nada que ver contigo o con Eduardo. Ustedes son maravillosos, y cualquier padre debería sentirse afortunado de tener hijos como ustedes. La licenciada Patricia se acercó a ellos. Señora Carmen, necesito prepararla para lo que puede pasar cuando regresemos.
Sandoval es un abogado experimentado, y aunque la evidencia que presentó es devastadora, él va a intentar minimizar el daño y buscar alguna manera de recuperar terreno. ¿Qué cree que van a hacer?, preguntó Carmen. Probablemente van a admitir algunas de las acusaciones, pero van a intentar darles una explicación que las haga ver menos graves. Pueden argumentar que las cuentas ocultas eran para inversiones familiares, que la aventura fue un error momentáneo, o que los atrasos en pagos son problemas temporales de flujo de efectivo. Carmen asintió, comprendiendo la estrategia. Fernando siempre había sido hábil para reinterpretar la realidad cuando le convenía. También, continuó Patricia, es probable que cambien su estrategia respecto a la custodia. Después de escuchar a Eduardo y Sofía, van a darse cuenta de que pedir custodia completa ya no es viable. Pero pueden intentar negociar una custodia compartida que les permita reducir la pensión alimenticia. ¿Y respecto a los bienes?, preguntó Carmen. Ahí es donde tenemos nuestra ventaja más fuerte. Las cuentas ocultas y las inversiones no declaradas constituyen ocultación de bienes matrimoniales, lo cual es una violación grave en un proceso de divorcio. Podemos exigir no solo la división equitativa de todo lo que ocultó, sino también una compensación por el daño causado. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de saber que finalmente iba a recibir justicia, pero la tristeza venía de pensar en todos los años que había perdido creyendo en un matrimonio que resultó ser una mentira. Desde el otro extremo del pasillo, Sandoval se acercó a ellos con expresión seria pero profesional. Licenciada Hernández, mi cliente desea hacer una propuesta de acuerdo antes de que regresemos al tribunal. Patricia miró a Carmen, quien asintió. Era mejor escuchar lo que Fernando tenía que ofrecer antes de continuar con el proceso. ¿Cuál es la propuesta?, preguntó Patricia. Mi cliente está dispuesto a reconocer que cometió errores en el manejo de las finanzas familiares. Está dispuesto a otorgar la custodia principal de los menores a la señora Carmen, con un régimen de visitas amplio para él. También está dispuesto a dividir los bienes matrimoniales en una proporción de 60% para la señora Carmen y 40% para él, considerando las circunstancias especiales del caso. Carmen escuchó la propuesta con atención, pero algo en el tono de Sandoval le sugería que había más condiciones. ¿Y cuál es la contrapartida?, preguntó Patricia, quien claramente también sospechaba que la oferta no era tan generosa como sonaba. Mi cliente solicita que toda la evidencia presentada hoy se mantenga confidencial y no sea divulgada fuera de este proceso. También solicita que la señora Carmen firme un acuerdo de no divulgación respecto a los temas personales que se han discutido hoy. Carmen sintió que la rabia comenzaba a despertar nuevamente en su pecho. Incluso derrotado, Fernando seguía intentando controlar y manipular la situación. No, dijo Carmen con firmeza. No voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad. Sandoval pareció sorprendido por la firmeza de su respuesta. Señora Carmen, considerando las circunstancias, creemos que es una oferta muy generosa. Licenciado Sandoval, Carmen lo interrumpió. Durante 16 años, su cliente me mantuvo en silencio sobre temas que me afectaban directamente. Me hizo creer que yo era incapaz de entender finanzas mientras él ocultaba cientos de miles de pesos. Me hizo sentir culpable por cada peso que gastaba mientras él derrochaba nuestro dinero en otra mujer. No voy a permitir que me silencie una vez más. Eduardo, que había estado escuchando la conversación, se acercó a Sandoval. Señor abogado, mi papá nos mintió a nosotros también. Nos hizo creer que mamá era el problema en la familia. ¿Por qué deberíamos protegerlo ahora? Sandoval miró incómodo al adolescente, claramente no preparado para lidiar con la intervención directa de los hijos. Además, agregó Carmen, la oferta del 60-40 no refleja la realidad legal. Bajo el régimen de sociedad conyugal, todo lo que Fernando ocultó me pertenece por igual. Además, debería haber compensación por el daño causado por su ocultación deliberada de bienes. Patricia sonrió, orgullosa de su clienta. Mi clienta tiene razón, licenciado. Considerando la evidencia de ocultación de bienes, aventura extramarital financiada con fondos familiares y puesta en riesgo del patrimonio familiar,
Creemos que una división 70-30 a favor de la señora Carmen sería más apropiada. Sandoval intercambió una mirada nerviosa con Fernando, quien había permanecido en silencio durante toda la negociación. Tendremos que consultar con nuestro cliente, dijo finalmente Sandoval. ¿Podrían darnos 5 minutos más? Cuando Sandoval se alejó, Patricia se volvió hacia Carmen con admiración evidente. Señora Carmen, está usted manejando esto como una verdadera profesional. Su transformación desde el inicio de esta audiencia ha sido notable. Carmen reflexionó sobre el comentario de Patricia. Era cierto que se sentía como una persona completamente diferente a la mujer temerosa que había entrado al juzgado esa mañana. Toda la investigación, toda la preparación, todo el dolor y la rabia acumulados durante meses, finalmente habían encontrado su propósito. Licenciada Patricia, dijo Carmen, durante años permití que Fernando me convenciera de que yo era incapaz de tomar decisiones importantes. Permití que me hiciera sentir pequeña e ignorante. Pero estos últimos meses me han enseñado que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que él quería que yo creyera. Sofía tomó la mano de su madre. Mamá, ¿ahora vamos a estar bien? ¿Ya no vamos a tener que preocuparnos por el dinero? Carmen apretó la mano de su hija. Vamos a estar más que bien, mi amor. Vamos a estar libres. El oficial del juzgado anunció que el receso había terminado y que debían regresar a la sala. Carmen caminó de regreso con una confianza que no había sentido en años, sabiendo que tenía la verdad de su lado y que finalmente había encontrado el coraje para defenderse a sí misma y a sus hijos. Cuando se sentaron nuevamente en sus lugares, Carmen notó que Fernando parecía haber envejecido una década durante el receso. Sus hombros estaban caídos, su traje arrugado, y evitaba hacer contacto visual con cualquiera en la sala. ¿Han llegado las partes a algún acuerdo?, preguntó el juez Delgado. Sandoval se puso de pie lentamente. Su señoría, hemos tenido conversaciones preliminares, pero no hemos llegado a un acuerdo. Mi cliente desea hacer una declaración adicional antes de continuar. El juez asintió y Fernando se puso de pie con movimientos temblorosos. Su señoría, Fernando comenzó con voz quebrada. Reconozco que he cometido errores graves en el manejo de las finanzas familiares y en mi conducta personal. Reconozco que oculté información importante de mi esposa y que tomé decisiones que pusieron en riesgo el bienestar de mi familia. Carmen escuchó las palabras de Fernando con una mezcla de satisfacción y tristeza. Era la primera vez en 16 años que lo escuchaba admitir que había estado equivocado. Sin embargo, Fernando continuó. Quiero que quede claro que nunca fue mi intención dañar a mi familia. Las inversiones que realicé eran con la esperanza de mejorar nuestra situación económica a largo plazo. Los errores personales que cometí fueron momentos de debilidad que no reflejan mis sentimientos hacia mis hijos. Carmen sintió que Fernando estaba intentando minimizar sus acciones, convirtiendo años de mentiras sistemáticas en momentos de debilidad. Su señoría. Carmen se puso de pie sin esperar permiso. Me gustaría responder a las declaraciones de mi esposo. El juez le indicó que procediera. Fernando, durante 16 años me hiciste creer que yo era el problema en nuestro matrimonio. Me convenciste de que yo no entendía de dinero, que yo era demasiado emocional, que yo no contribuía al bienestar familiar. Pero ahora todos podemos ver que el problema nunca fui yo. Carmen se volvió hacia el juez. Su señoría, lo que mi esposo describe como errores y momentos de debilidad, fue en realidad un patrón sistemático de manipulación, ocultación y abuso económico que duró años. No fue un error momentáneo. Fue una forma de vida deliberadamente diseñada para mantenerme subordinada mientras él vivía una doble vida. El juez tomaba notas mientras Carmen hablaba, de vez en cuando dirigiendo miradas evaluativas hacia Fernando. Por eso, Carmen continuó, no puedo aceptar ningún acuerdo que minimice la gravedad de lo que ocurrió o que me requiera mantener silencio sobre la verdad. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que eso. Fernando intentó interrumpir. Carmen, por favor, piensa en los niños. No necesitan que todo esto se haga público. No. Carmen elevó la voz. Tú piensa en los niños, Fernando. Tú eres quien puso en riesgo su educación,
su hogar, su estabilidad emocional. Yo estoy pensando en ellos al asegurarme de que nunca más vuelvan a ser víctimas de tus mentiras. El juez golpeó suavemente su martillo. Muy bien. Dado que las partes no han llegado a un acuerdo, procederé a tomar una decisión basada en la evidencia presentada. La sala se sumió en silencio absoluto, mientras el juez revisaba sus notas. Después de considerar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que el ingeniero Fernando Morales ha violado gravemente sus obligaciones matrimoniales a través de la ocultación sistemática de bienes, el uso de fondos familiares para financiar una relación extramarital y la puesta en riesgo del patrimonio familiar. Carmen sintió que su corazón se aceleraba mientras escuchaba las palabras del juez. Por lo tanto, este tribunal otorga la custodia principal de los menores Eduardo y Sofía Morales a la señora Carmen Morales, con un régimen de visitas supervisadas para el padre hasta que demuestre estabilidad económica y emocional. Eduardo y Sofía se tomaron de las manos, claramente aliviados por la decisión. En cuanto a la división de bienes, continuó el juez, considerando la evidencia de ocultación deliberada de activos y el daño causado a la estabilidad financiera familiar, este tribunal ordena una división 75-25 a favor de la señora Carmen Morales. Carmen sintió que las piernas apenas la sostenían. Era más de lo que había esperado. Además, el ingeniero Morales deberá pagar una pensión alimenticia equivalente al 35% de sus ingresos reales comprobables, incluyendo las ganancias de sus inversiones en bienes raíces, y deberá ponerse al corriente inmediatamente con los pagos de hipoteca y colegiaturas atrasados. Fernando se desplomó completamente en su silla, derrotado total y definitivamente. Finalmente, el juez se dirigió directamente a Fernando. Este tribunal ordena que toda la información financiera familiar sea transparente y accesible para la señora Carmen, incluyendo estados de cuenta, inversiones y cualquier ingreso adicional. No habrá más secretos financieros. Cuando el juez golpeó su martillo por última vez, declarando cerrada la sesión, Carmen sintió como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado toda su vida adulta. Por primera vez en décadas, tenía control real sobre su vida y su futuro. Patricia la abrazó con lágrimas en los ojos. Señora Carmen, acaba de ganar uno de los casos de divorcio más contundentes que he visto en mi carrera. Pero para Carmen, la victoria real no estaba en el dinero o los bienes. La victoria real estaba en haber encontrado su voz, en haber defendido a sus hijos, y en haber demostrado que la mujer débil y dependiente que Fernando había descrito nunca había existido realmente. Mientras salían del juzgado, Eduardo puso su brazo alrededor de los hombros de su madre. «Mamá, estoy orgulloso de ti». Carmen sonrió, sintiendo que finalmente podía respirar libremente después de años de vivir en las sombras de las mentiras de Fernando. El camino hacia adelante no sería fácil, pero al menos ahora era un camino que podía recorrer con honestidad, dignidad y esperanza. 3 meses después de la audiencia que cambió su vida para siempre, Carmen Morales se despertó en su nueva habitación con una sensación que no había experimentado en años. Paz. Los rayos del sol de mayo se filtraban a través de las cortinas blancas que había elegido personalmente, iluminando el pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle, que ahora llamaba hogar. La decisión de vender la casa de satélite había sido difícil al principio. Esa casa contenía 16 años de recuerdos. Los primeros pasos de Eduardo en la sala, las tardes de Sofía jugando en el jardín, las navidades familiares que ahora sabía que habían sido una farsa cuidadosamente orquestada. Pero también contenía las mentiras, las humillaciones silenciosas y el peso asfixiante de una vida construida sobre engaños. Cuando finalmente firmó los papeles de venta, Carmen sintió como si estuviera liberándose de una prisión dorada. El departamento nuevo era considerablemente más pequeño, pero cada metro cuadrado le pertenecía genuinamente. No había secretos ocultos en cajones. No había documentos financieros escondidos. No había facturas de hoteles románticos guardadas en bolsillos de trajes. Era un espacio limpio, honesto, donde ella y sus hijos podían comenzar a construir una vida auténtica.
Carmen se dirigió a la cocina, donde encontró a Eduardo preparando café con la seriedad de alguien que había madurado prematuramente debido a las circunstancias. A sus 14 años, su hijo había asumido voluntariamente el rol de hombre de la casa, aunque Carmen se esforzaba constantemente por recordarle que era su responsabilidad como madre protegerlo a él, no al revés. «Buenos días, mamá». Eduardo le sonrió mientras le tendía una taza humeante. «¿Dormiste bien?». Carmen aceptó el café y observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Durante los últimos meses, Eduardo había demostrado una madurez notable, pero también había momentos en que ella podía ver la confusión y el dolor en sus ojos cuando creía que nadie lo estaba mirando. «Dormí muy bien, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes sobre el día de hoy?». Hoy era un día especial. Después de 3 meses de visitas supervisadas en un centro especializado, Fernando finalmente tendría su primera visita no supervisada con los niños. El psicólogo familiar había determinado que Fernando había mostrado suficiente estabilidad emocional y había completado las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal para merecer una oportunidad de reconectar con sus hijos sin supervisión. Eduardo se encogió de hombros, un gesto que Carmen había aprendido a interpretar como la manera de su hijo de ocultar emociones complejas. «Supongo que está bien. Quiero decir, es nuestro papá, ¿verdad? Aunque todavía me cuesta entender por qué hizo lo que hizo». Carmen se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Durante los últimos meses, había tenido innumerables conversaciones con Eduardo y Sofía sobre el divorcio, la infidelidad de su padre y cómo procesar emociones tan complejas. La psicóloga infantil que los estaba tratando le había aconsejado ser honesta pero apropiada para su edad, permitiendo que los niños expresaran su dolor sin demonizar completamente a Fernando. «Eduardo, es normal que tengas sentimientos contradictorios sobre tu papá. Puedes amarlo y al mismo tiempo estar enojado por las decisiones que tomó. No tienes que elegir entre odiar todo de él o perdonar todo. Las relaciones humanas son más complicadas que eso. ¿Tú lo perdonas, mamá?». Eduardo la miró con esos ojos que cada día se parecían más a los suyos que a los de Fernando. Carmen había estado esperando esta pregunta durante meses y todavía no tenía una respuesta completamente clara. «Estoy en proceso de perdonar, Eduardo. No por él, sino por mí. Aferrarme al enojo solo me haría daño a mí misma. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que lo que hizo estuvo bien». Sofía apareció en la cocina en pijama, con el cabello revuelto y cargando el peluche de unicornio que había sido su compañero constante desde el divorcio. A los 11 años, había procesado la separación de manera diferente a Eduardo. Mientras que su hermano mayor había canalizado su dolor hacia la responsabilidad prematura, Sofía había desarrollado una necesidad aumentada de seguridad y rutina. «¿Ya es hora de alistarse para ver a papá?», preguntó Sofía con voz pequeña. Carmen consultó el reloj de la cocina. Fernando vendría a recoger a los niños a las 11 de la mañana para llevarlos a almorzar y pasar la tarde en el parque. Era un progreso significativo desde las visitas de 2 horas en el centro de mediación familiar, pero Carmen no podía evitar sentir cierta ansiedad sobre dejar a sus hijos solos con Fernando por un periodo extendido. «Todavía tenemos 1 hora, mi amor. ¿Quieres que te prepare hotcakes?», le preguntó Carmen a Sofía. Mientras preparaba el desayuno, Carmen reflexionó sobre los cambios dramáticos que habían ocurrido en sus vidas durante los últimos 3 meses. La división de bienes se había ejecutado más rápidamente de lo esperado, en parte porque Fernando había decidido no apelar la decisión del juez. Su abogado, Sandoval, había recomendado aceptar la sentencia en lugar de arriesgarse a que una apelación revelara aún más irregularidades financieras que podrían haber resultado en consecuencias penales. Carmen había recibido 487,000 pesos de las cuentas ocultas de Fernando, más su parte de la venta de la casa y las inversiones en bienes raíces. Por primera vez en su vida adulta, tenía verdadera independencia económica. Más importante aún, tenía acceso completo a toda la información financiera y sabía exactamente cuánto dinero tenía, dónde estaba invertido y cuáles eran sus opciones. Con esa seguridad financiera, Carmen había tomado una decisión que la sorprendió a ella misma.
había decidido estudiar. A los 39 años, se había inscrito en un programa de contabilidad y administración de empresas en la Universidad del Valle de México. 3 veces por semana, después de dejar a los niños en la escuela, se dirigía a sus clases con una determinación que no había sentido desde sus 20 años. Al principio, regresar a estudiar había sido intimidante. Se sentía como una extraña entre compañeros que eran 20 años más jóvenes, y había momentos en que dudaba de su capacidad para absorber nueva información después de tantos años de inactividad intelectual. Pero gradualmente, había redescubierto algo que Fernando había logrado hacerle olvidar. Era inteligente, capaz, y tenía mucho que ofrecer al mundo más allá de ser esposa y madre. Sus profesores habían notado rápidamente su dedicación y aptitud natural para los números. La licenciada Martínez, quien enseñaba contabilidad básica, había comentado que Carmen tenía una intuición excepcional para detectar irregularidades en estados financieros, una habilidad que había desarrollado sin darse cuenta durante meses de investigar las finanzas familiares ocultas. «Mamá», Sofía interrumpió sus pensamientos, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi amor. Puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Tú crees que papá ha cambiado realmente?» El doctor Ramírez dice que las personas pueden cambiar si realmente quieren, pero no sé si le creo. Carmen dejó de voltear los hotcakes y se volteó hacia su hija. El doctor Ramírez era el psicólogo familiar que había estado trabajando con Fernando durante los últimos 3 meses, y había reportes positivos sobre su progreso en terapia. Pero Carmen entendía el escepticismo de Sofía. Después de años de mentiras sofisticadas, era natural que los niños se preguntaran si el arrepentimiento de Fernando era genuino, o simplemente otra actuación diseñada para obtener lo que quería. «Sofía, no puedo responder esa pregunta con certeza, porque no puedo leer los pensamientos de tu papá. Lo que sí puedo decirte es que las personas pueden cambiar, pero solo si realmente se comprometen a hacer el trabajo difícil que requiere el cambio real. Tu papá está yendo a terapia, está pagando todo lo que debe, y está siguiendo todas las reglas que puso el juez. Eso es bueno. Pero el cambio real se demuestra con acciones consistentes durante mucho tiempo, no solo con palabras bonitas». Eduardo, que había estado escuchando la conversación mientras terminaba su café, agregó: «Además, Sofía, incluso si papá ha cambiado, eso no significa que tengamos que actuar como si nada hubiera pasado. Podemos darle una oportunidad de ser mejor papá, pero no tenemos que fingir que no recordamos lo que hizo». Carmen sintió una oleada de orgullo al escuchar la sabiduría en las palabras de su hijo. Eduardo había desarrollado una perspectiva madura sobre el perdón y las segundas oportunidades que muchos adultos tardaban décadas en aprender. A las 10:30, el intercomunicador del edificio sonó. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón, como siempre ocurría cuando sabía que iba a interactuar con Fernando. No era miedo exactamente, sino una mezcla de ansiedad y determinación de mantener los límites claros que había establecido. «¿Sí?», respondió Carmen al intercomunicador. «Hola, Carmen, soy Fernando. Vengo por los niños. Subo en un momento». Eduardo gritó hacia el intercomunicador y luego se dirigió a su madre. «Mamá, ¿quieres que bajemos nosotros? No tienes que verlo si no quieres». Carmen consideró la oferta de su hijo. Durante las primeras semanas después del divorcio, había evitado todo contacto directo con Fernando, comunicándose solo a través de mensajes de texto para coordinar las visitas con los niños. Pero su terapeuta le había sugerido que eventualmente tendría que enfrentar a Fernando cara a cara como parte de su proceso de sanación. «No, está bien. Bajaremos todos juntos. Es importante que tu papá vea que estoy bien, que estamos bien». Mientras esperaban el elevador, Carmen se miró en el espejo del recibidor del edificio. La mujer que la miraba desde el reflejo era diferente a la que había entrado al juzgado 3 meses atrás. Sus ojos tenían una claridad que no había tenido en años. Su postura era más erguida, y había una serenidad en su expresión que venía de la certeza de conocer su propia fuerza. Se había cortado el cabello en un estilo más moderno. Se había comprado ropa que elegía por gusto personal en lugar de por lo que Fernando pudiera aprobar, y había recuperado el hábito de usar el maquillaje sutil que le gustaba. No era vanidad,
Era una afirmación de su derecho a tomar decisiones sobre su propia apariencia. Fernando estaba esperando en el lobby del edificio, y Carmen pudo notar inmediatamente que él también había cambiado físicamente. Había perdido peso, tenía ojeras que sugerían noches de insomnio, y su ropa, aunque todavía de buena calidad, ya no tenía el mismo aire de confianza absoluta que había caracterizado su apariencia durante años. «Hola, Carmen». Fernando la saludó con voz cautelosa. Te ves muy bien». «Gracias, Fernando». Carmen respondió con cortesía profesional. «Los niños están listos. Te recuerdo que deben estar de regreso a las 6 de la tarde». «Por supuesto, no hay problema». Fernando se dirigió entonces a Eduardo y Sofía. ¿Están listos para pasar un día divertido conmigo? Carmen observó la interacción entre Fernando y los niños con atención. Podía ver que Fernando estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser cariñoso y atento, pero también notó la ligera tensión en los cuerpos de sus hijos. La relación padre-hijos, que una vez había sido natural y espontánea, ahora requería trabajo consciente de ambas partes. «Mamá». Sofía se acercó a Carmen antes de irse. «¿Vas a estar aquí cuando regresemos?» «Voy a estar aquí, mi amor. Y si necesitan algo durante el día, ya saben que pueden llamarme al celular cuando quieran». Después de que Fernando y los niños se fueron, Carmen subió de regreso a su departamento y se sintió en la tranquilidad silenciosa. Era la primera vez en meses que tenía una tarde completamente libre, sin responsabilidades inmediatas hacia sus hijos o tareas escolares que completar. Decidió usar ese tiempo para algo que había estado posponiendo: escribir en el diario que su terapeuta le había recomendado llevar. Durante los últimos 3 meses, había estado documentando no solo los eventos de su nueva vida, sino también sus pensamientos y emociones sobre el proceso de reconstruirse después del divorcio. Se sentó en el sillón junto a la ventana con una taza de té y abrió su cuaderno a una página en blanco. 15 de mayo, 2024. Hoy Fernando se llevó a los niños por primera vez sin supervisión. Me siento nerviosa, pero también aliviada de ver que Eduardo y Sofía están desarrollando sus propias perspectivas sobre la situación. No están simplemente aceptando todo lo que les decimos los adultos. Están haciendo preguntas, expresando sus sentimientos y tomando decisiones conscientes sobre cómo quieren relacionarse con su padre. He estado pensando mucho sobre el concepto de perdón en las últimas semanas. Durante años Fernando me convenció de que perdonar significaba olvidar, aceptar y continuar como si nada hubiera pasado. Pero ahora entiendo que el perdón real es diferente. Es liberar el enojo para mi propio bienestar, pero no requiere que pretenda que las heridas nunca existieron. La semana pasada, la licenciada Martínez me preguntó si había considerado hacer una especialización en auditoría forense después de completar mi carrera. Al principio pensé que era una broma. Yo, la mujer que no entendía de finanzas, especializándome en detectar fraudes financieros. Pero mientras más lo pienso, más sentido tiene. Mi experiencia personal me ha dado una perspectiva única sobre cómo las personas ocultan dinero y manipulan información financiera. También he estado considerando la posibilidad de escribir sobre mi experiencia. No por venganza, sino porque creo que hay muchas mujeres en situaciones similares que podrían beneficiarse de saber que es posible salir adelante, que es posible reconstruir, que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz. Carmen pausó en su escritura y miró por la ventana hacia la calle abajo. Podía ver niños jugando en el pequeño parque del vecindario, parejas jóvenes caminando tomadas de la mano, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y esquites. La vida continuaba su curso normal, pero ella se sentía como si estuviera viendo el mundo con ojos completamente nuevos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana María, quien había sido su apoyo emocional más constante durante todo el proceso del divorcio. «¿Cómo te sientes sobre la visita de hoy?», preguntó María sin preámbulos. «Nerviosa, pero bien. Los niños están manejando todo mucho mejor de lo que esperaba. A veces pienso que son más resilientes que yo. Carmen, he estado pensando en algo. ¿Te acuerdas de cuando éramos niñas y siempre decías que querías ser detective? Siempre fuiste increíblemente buena para descubrir cosas que otros pasaban por alto.
Carmen sonrió al recordar esos días de la infancia cuando resolvía misterios imaginarios en el vecindario y soñaba con una carrera en la investigación. ¿Por qué me lo recuerdas? Porque creo que encontraste tu verdadera vocación con toda esta investigación que hiciste sobre Fernando. Has demostrado que tienes un talento natural para descubrir verdades que otros quieren ocultar. Tal vez es hora de que consideres convertir eso en algo más que una experiencia personal. Después de terminar la llamada con María, Carmen regresó a su diario. María me recordó algo importante hoy. Durante años permití que Fernando me definiera, lo que podía hacer, lo que podía entender, lo que valía. Pero los últimos meses me han demostrado que yo siempre tuve habilidades y fortalezas que simplemente estaban dormidas bajo años de manipulación psicológica. El proceso de investigar a Fernando no fue solo sobre recopilar evidencia para el divorcio. Fue sobre redescubrir mi propia inteligencia, mi intuición, mi capacidad para la investigación meticulosa. Fue sobre recordar que soy una persona completa e independiente, no solo la mitad de una pareja disfuncional. Estoy empezando a entender que el abuso emocional y económico que viví durante años no solo se trataba del dinero o las mentiras. Se trataba de hacerme creer que yo era menos de lo que realmente soy. Fernando necesitaba que yo me sintiera pequeña e incapaz para poder mantener su doble vida sin cuestionamiento. Pero ya no soy esa mujer. Tal vez nunca realmente fui esa mujer. Tal vez siempre fui la mujer que soy ahora, solo que necesitaba las circunstancias correctas para recordarlo. A las 3 de la tarde, Carmen recibió un mensaje de texto de Eduardo. «Todo bien, mamá. Estamos en el parque. Papá se está portando bien. Te amo». Carmen sintió una oleada de alivio y orgullo. Sus hijos estaban navegando esta nueva dinámica familiar con gracia y madurez. Decidió usar el resto de la tarde para algo que había estado posponiendo: organizar todos los documentos legales y financieros en un sistema que pudiera entender completamente. Durante años, había vivido en ignorancia deliberada sobre las finanzas familiares. Ahora quería asegurarse de que entendía cada detalle de su situación económica. Mientras organizaba los papeles, Carmen encontró una carta que había llegado esa semana de la Universidad del Valle de México. La abrió con curiosidad y descubrió que era una invitación para participar en un programa de becas para estudiantes no tradicionales que demostraran excelencia académica, a pesar de haber regresado a estudiar después de un período prolongado fuera de la educación formal. Carmen leyó la carta 2 veces, sintiendo una mezcla de emoción y incredulidad. Ella, la mujer que Fernando había descrito como académicamente limitada, estaba siendo reconocida por su excelencia académica y invitada a aplicar para una beca de mérito. Cuando Eduardo y Sofía regresaron a las 6 en punto, Carmen pudo ver inmediatamente que la visita había ido mejor de lo esperado. Ambos niños parecían relajados, y aunque no había la espontaneidad de antes, había una sensación de que tal vez podrían construir una nueva versión de su relación con Fernando. «¿Cómo les fue?», preguntó Carmen mientras preparaba la cena. «Está bien», respondió Eduardo. Papá se disculpó otra vez por todo lo que pasó. No fue una disculpa falsa como antes. Se veía realmente arrepentido. Y me preguntó sobre la escuela, sobre mis amigas, sobre las cosas que me gustan, agregó Sofía. Creo que está tratando de conocernos otra vez, como si fuéramos nuevos para él. Carmen sintió una mezcla de esperanza y cautela. Era bueno que Fernando estuviera haciendo un esfuerzo genuino, pero también sabía que la reconstrucción de la confianza sería un proceso largo que requeriría consistencia durante mucho tiempo. Me alegra escuchar que la pasaron bien. ¿Papá les dijo algo sobre los próximos encuentros? Dijo que quiere establecer una rutina regular, respondió Eduardo. Cada 2 sábados, y tal vez algunas cenas durante la semana cuando no tengamos mucha tarea. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen se sentó en su pequeño balcón con una taza de café y contempló las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, sintió algo que se acercaba a la esperanza genuina sobre el futuro. No era la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes. Esa versión de su vida familiar había demostrado ser una ilusión. Era la esperanza realista de que podrían construir algo nuevo y auténtico
sobre las ruinas de lo que había sido destruido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia, su ex abogada que se había convertido en una amiga inesperada. Carmen, espero que todo haya ido bien hoy con la visita. Quería contarte que acabo de terminar otro caso donde usé algunas de las técnicas de investigación que tú desarrollaste. Tu historia está inspirando a otras mujeres a defender sus derechos. Estoy orgullosa de ti. Carmen sonrió mientras leía el mensaje. Durante años había creído que su vida no tenía un propósito más allá de servir a su familia. Pero ahora se daba cuenta de que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía el potencial de ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Mientras se preparaba para dormir, Carmen reflexionó sobre el día y sobre los meses que habían cambiado su vida tan dramáticamente. El divorcio había sido devastador, pero también había sido liberador. Había perdido la seguridad de un matrimonio que resultó ser una mentira, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de su propia fuerza y la libertad de construir una vida basada en la verdad. Mañana tendría clases en la universidad, donde continuaría desarrollando habilidades que le darían independencia económica real. La próxima semana tendría una sesión con su terapeuta, donde continuaría procesando las complejidades emocionales de reconstruir su identidad después del divorcio. Y en 2 semanas, tendría otra visita con Fernando y los niños, donde continuarían el trabajo difícil pero importante de redefinir su dinámica familiar. Todo era incierto, todo requería trabajo consciente, pero todo era auténtico. Y después de años de vivir en una mentira cuidadosamente construida, la autenticidad se sentía como el regalo más precioso que podría haberse dado a sí misma y a sus hijos. Mientras Carmen se quedaba dormida esa noche, su último pensamiento fue una promesa silenciosa a la mujer que había sido y a la mujer que estaba en proceso de convertirse. Nunca más permitiría que alguien la convenciera de que era menos de lo que realmente era. Nunca más viviría en las sombras de las mentiras de otra persona. Y nunca más olvidaría que tenía el derecho y la capacidad de construir una vida que fuera completamente, auténticamente suya. El futuro era incierto, pero por primera vez en décadas, era un futuro que le pertenecía completamente. Y eso, decidió Carmen mientras se sumergía en un sueño profundo y reparador, valía todos los desafíos que había enfrentado para llegar hasta aquí. En el silencio de la noche, mientras la Ciudad de México continuaba su ritmo eterno a su alrededor, Carmen Morales durmió con la paz de alguien que finalmente había encontrado el camino de regreso a sí misma. 5 años después, la brisa fresca de octubre acariciaba el rostro de Carmen Morales mientras caminaba por el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, cargando un portafolio de piel que contenía los documentos más importantes de su nueva vida profesional. A los 44 años, lucía una confianza serena que irradiaba desde sus ojos cafés, ahora enmarcados por gafas elegantes, que había elegido sin consultar la opinión de nadie más que la suya propia. 5 años habían transformado no solo su apariencia externa, sino la esencia misma de quien era Carmen Morales. La mujer tímida y dependiente que había entrado al juzgado de Tlalnepantla en febrero de 2024, ahora era una respetada especialista en auditoría forense, reconocida en el ámbito académico y profesional por su capacidad excepcional para detectar irregularidades financieras y su enfoque compasivo, pero implacable hacia casos de abuso económico. Su oficina en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tenía vista al jardín central del campus, y las paredes estaban decoradas con sus diplomas: licenciatura en Contabilidad y Administración con mención honorífica, maestría en Auditoría Forense, y varios certificados de especialización en investigación financiera. Pero el documento que más orgullo le daba era una carta enmarcada de una mujer llamada Rosa Hernández, quien había escrito: «Gracias, licenciada Carmen, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para encontrar mi propia voz». Carmen había comenzado a especializarse en casos de divorcio, donde se sospechaba ocultación de bienes, y su reputación había crecido rápidamente en los círculos legales de la Ciudad de México. Los abogados matrimonialistas la buscaban no solo por su experiencia técnica,
sino porque entendía visceralmente el impacto emocional del abuso económico en las víctimas. 2 años atrás, había publicado un libro titulado Desenmascarando las finanzas, una guía para mujeres sobre independencia económica y detección de fraude matrimonial. El libro se había convertido en un éxito inesperado, no solo entre profesionales del derecho, sino entre mujeres que reconocían sus propias experiencias en las páginas de Carmen. Esta mañana en particular, Carmen se dirigía a su conferencia semanal en el programa de maestría en Derecho Familiar, donde enseñaba un curso llamado Aspectos económicos del derecho de familia, identificación y prevención del abuso financiero. Sus estudiantes, en su mayoría mujeres jóvenes que aspiraban a especializarse en derecho familiar, habían aprendido a apreciar tanto su conocimiento técnico como su perspectiva personal sobre los temas que enseñaba. Mientras caminaba hacia el aula, Carmen reflexionó sobre los cambios dramáticos que habían ocurrido en su vida familiar durante estos 5 años. Eduardo, ahora de 19 años, estaba en su segundo año de ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey. Había crecido hasta convertirse en un joven reflexivo y compasivo, con una comprensión madura de las complejidades humanas que había desarrollado a través de su experiencia familiar. Su relación con Fernando había evolucionado hacia algo funcional pero no íntimo. Lo respetaba como padre, pero había aprendido a mantener límites emocionales saludables. Sofía, ahora de 16 años, cursaba el último año de preparatoria y había desarrollado un interés apasionado por la psicología, inspirada por las sesiones de terapia familiar que habían sido parte de su proceso de sanación. Era una adolescente segura de sí misma, con una comprensión notable de la importancia de la comunicación honesta en las relaciones. A diferencia de muchos de sus compañeros, que idealizaban el romance y el matrimonio, Sofía había desarrollado una perspectiva realista, pero esperanzadora sobre las relaciones humanas. La relación de los niños con Fernando había encontrado un equilibrio que funcionaba para todos. Fernando había cumplido consistentemente con sus obligaciones económicas y de visita durante los 5 años. Había completado exitosamente la terapia individual y familiar, y había demostrado cambios genuinos en su manera de relacionarse con sus hijos. Ya no era el padre distante y manipulador que había sido durante el matrimonio, pero tampoco había recuperado la intimidad emocional que había perdido cuando sus mentiras salieron a la luz. Fernando se había casado con Mónica Vega el año anterior, después de 4 años de una relación que había comenzado en el secreto y la traición, pero que aparentemente había evolucionado hacia algo más estable. Carmen había asistido a la boda, no por nostalgia o perdón romántico, sino porque entendía la importancia de demostrar a sus hijos que era posible mantener relaciones civilizadas incluso después de heridas profundas. La presencia de Carmen en la boda había sorprendido a muchos invitados, pero ella había explicado su decisión de manera simple. No asisto como la exesposa herida. Asisto como la madre de sus hijos y como una mujer que ha encontrado paz con su pasado. Carmen entró al aula donde 25 estudiantes de maestría la esperaban para la clase de esa mañana. El tema del día era patrones de manipulación financiera en relaciones de poder desigual, un área donde su experiencia personal complementaba perfectamente su conocimiento académico. «Buenos días», saludó Carmen mientras organizaba sus materiales en el escritorio. «Hoy vamos a analizar un caso real de ocultación de bienes matrimoniales que duró más de una década. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad, pero todos los detalles financieros y legales son auténticos». Carmen había aprendido a usar su propia experiencia como herramienta de enseñanza, sin convertirla en terapia personal. Sus estudiantes sabían que ella había vivido personalmente algunas de las situaciones que analizaban en clase, pero Carmen mantenía un equilibrio profesional que hacía que sus lecciones fueran educativas sin ser melodramáticas. El caso que vamos a estudiar hoy involucra a una mujer de 39 años, ama de casa durante 16 años, que descubrió que su esposo había estado ocultando casi $500,000 en cuentas bancarias secretas. Carmen comenzó la presentación mientras proyectaba gráficos financieros en la pantalla. ¿Cuáles creen que fueron las banderas rojas que ella debería haber notado años antes? Una estudiante levantó la mano. «Licenciada Carmen,
¿Cómo es posible que alguien oculte tanto dinero durante tanto tiempo sin que su pareja se dé cuenta? Carmen sonrió, recordando cuántas veces le habían hecho esa misma pregunta durante los últimos años. Excelente pregunta, María. La respuesta tiene que ver con el control de información y la manipulación psicológica sistemática. Cuando una persona controla completamente las finanzas familiares y simultáneamente convence a su pareja de que es incapaz de entender temas financieros, puede ocultar prácticamente cualquier cosa. Durante la siguiente hora, Carmen guió a sus estudiantes a través del análisis detallado de patrones de ocultación financiera, métodos de investigación forense y marcos legales para la protección de víctimas de abuso económico. Sus explicaciones estaban respaldadas tanto por research académico como por la comprensión profunda que solo puede venir de la experiencia vivida. Después de la clase, una estudiante se acercó a Carmen con una expresión preocupada. Licenciada, tengo una pregunta personal. Mi hermana está casada y su esposo maneja todo el dinero. Ella siempre dice que no entiende de finanzas, pero después de su clase de hoy, estoy empezando a preocuparme. ¿Cómo puedo ayudarla sin sonar paranoica? Carmen reconoció inmediatamente la situación. Durante los últimos años había recibido cientos de consultas similares de mujeres preocupadas por amigas, hermanas, hijas o ellas mismas. Daniela, ¿verdad? Carmen verificó el nombre de la estudiante. Te voy a dar algunos recursos que puedes compartir con tu hermana. Pero recuerda que no puedes forzar a alguien a ver una situación que no está lista para reconocer. Lo que sí puedes hacer es plantar semillas de información y asegurarte de que sepa que tiene apoyo si alguna vez decide hacer preguntas. Carmen le entregó a Daniela una tarjeta con información de contacto para organizaciones que proporcionaban asesoría gratuita sobre independencia financiera y derechos matrimoniales. Esa tarde, Carmen tenía una cita que había estado esperando durante semanas. Había quedado de verse con Patricia Hernández, su exabogada que se había convertido en una amiga cercana y ocasional colaboradora profesional. Se encontraron en un café en la colonia Roma Norte, el mismo vecindario donde Carmen había vivido durante sus primeros años después del divorcio, antes de mudarse a un departamento más grande, cerca de Ciudad Universitaria. Carmen, tienes que ver esto. Patricia le mostró un artículo en su tableta mientras se sentaban. Tu libro fue citado en una resolución de la Suprema Corte sobre división de bienes matrimoniales. Literalmente están usando tus ideas sobre ocultación de activos como precedente legal. Carmen leyó el artículo con una mezcla de orgullo y asombro. Durante años había creído que su historia personal era únicamente eso, personal. Nunca había imaginado que su experiencia podría contribuir a cambios sistemáticos en cómo el sistema legal abordaba el abuso económico en matrimonios. Hay algo más, Patricia continuó. He estado trabajando en un caso que me recuerda mucho al tuyo. Una mujer de 45 años, 3 hijos, esposo arquitecto que ha estado ocultando ingresos de proyectos privados durante años. Ella comenzó a sospechar cuando leyó tu libro. ¿Estarías dispuesta a consultar en el caso? Carmen había desarrollado una práctica consultiva selectiva, trabajando solo en casos donde sentía que podía hacer una diferencia significativa. No se trataba del dinero. Sus ingresos como profesora universitaria y autora eran más que suficientes para mantener el estilo de vida modesto, pero cómodo que había elegido. Envíame los detalles. Si puedo ayudar, lo haré. Después de despedirse de Patricia, Carmen decidió caminar por las calles de la Roma Norte antes de regresar a casa. Este vecindario había sido su primer hogar como mujer independiente, y caminar por sus calles siempre le traía recuerdos de esos primeros meses después del divorcio, cuando todo era incierto pero lleno de posibilidades. Se detuvo frente al edificio donde había vivido con Eduardo y Sofía durante su primer año de independencia. El departamento pequeño de 2 recámaras donde habían aprendido a vivir como familia monoparental, donde ella había estudiado hasta altas horas de la madrugada para sus exámenes de universidad, donde habían celebrado pequeñas victorias y procesado grandes cambios. Una mujer joven con un niño pequeño salió del edificio, y Carmen la reconoció como la inquilina actual de su antiguo departamento. Se habían conocido brevemente durante una visita nostálgica que Carmen había hecho el año anterior. Licenciada Carmen. La mujer la saludó con entusiasmo.
Qué coincidencia encontrarla aquí. Hola, Lucía. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a usted. Después de nuestra conversación del año pasado, decidí inscribirme en clases nocturnas de contabilidad. Acabo de conseguir un trabajo de medio tiempo en un despacho contable. Mi esposo no estaba muy convencido al principio, pero ahora está orgulloso de que esté contribuyendo económicamente. Carmen sonrió, sintiendo la satisfacción profunda que siempre experimentaba cuando escuchaba historias de mujeres que habían encontrado su propia independencia económica. Me alegra mucho escuchar eso, Lucía. La independencia financiera no se trata solo del dinero. Se trata de la confianza que viene de saber que puedes cuidarte a ti misma. Mientras caminaba de regreso a su auto, Carmen reflexionó sobre las múltiples vidas que había tocado durante los últimos 5 años. Su historia había resonado con cientos de mujeres que habían leído su libro, asistido a sus conferencias, o simplemente escuchado su historia de boca en boca. Pero el impacto no había sido unidireccional. Cada mujer que había encontrado su propia fuerza a través de la inspiración de Carmen, había, a su vez, fortalecido la convicción de Carmen de que su experiencia dolorosa había tenido un propósito más grande. Esa noche, Carmen preparó la cena en su cocina mientras esperaba que Eduardo llegara de la universidad para su visita semanal. Ahora que vivía en el campus durante la semana, estos encuentros familiares se habían vuelto más preciosos y deliberados. Sofía llegó primero, cargando una mochila llena de libros de preparatoria y con la energía característica de una adolescente de 16 años que estaba descubriendo sus propias pasiones e intereses. «Mamá, tengo que contarte algo emocionante». Sofía se sentó en la barra de la cocina. «Mi profesora de psicología me pidió que presente mi ensayo sobre resiliencia familiar en situaciones de crisis en el Congreso Estudiantil del próximo mes». Carmen sintió una oleada de orgullo. El ensayo de Sofía analizaba cómo las familias pueden salir fortalecidas de crisis que inicialmente parecen destructivas, usando su propia experiencia familiar como estudio de caso. «Sofía, eso es maravilloso. ¿Estás nerviosa por la presentación?» «Un poco, pero también emocionada. Creo que nuestra historia puede ayudar a otros estudiantes que están pasando por situaciones familiares difíciles. Quiero que sepan que es posible salir adelante, que las crisis a veces nos llevan a lugares mejores de donde estábamos antes». Eduardo llegó poco después, ahora un joven de 19 años que había desarrollado la estatura de su padre, pero la expresión serena y compasiva de su madre. Estudiar ingeniería había sido su elección, pero había mantenido su interés en temas de justicia social y derechos humanos. «¿Cómo van las clases?», preguntó Carmen mientras servía la cena. «Muy bien. De hecho, estoy trabajando en un proyecto sobre ética empresarial que creo que te gustaría, mamá. Es sobre responsabilidad corporativa en la transparencia financiera hacia stakeholders internos, incluyendo familias de empleados». Carmen escuchó a su hijo describir su proyecto y se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había influenciado la perspectiva de sus hijos sobre temas de honestidad, transparencia y justicia, no a través de sermones o lecciones moralizantes, sino a través del ejemplo de alguien que había elegido la verdad sobre la comodidad y la justicia sobre la conveniencia. Después de la cena, mientras los tres limpiaban los platos, Sofía hizo una pregunta que tomó a Carmen por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez extrañas estar casada? No me refiero a papá específicamente, sino a tener una pareja, a no estar sola». Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Durante los últimos 5 años había tenido algunas citas ocasionales, pero ninguna relación seria. No por falta de oportunidades, sino porque había desarrollado estándares muy claros sobre lo que requeriría de una pareja potencial: honestidad absoluta, respeto por su independencia y comprensión de que ella nunca más sería la mitad dependiente de una pareja. «Sofía, no extraño estar casada como estaba antes, porque ahora entiendo que ese matrimonio no era saludable para mí. Pero extraño la compañía, la intimidad emocional con otra persona adulta. A veces, sí». Eduardo se unió a la conversación. «¿Crees que alguna vez te volverías a casar? Si conociera a la persona correcta, no lo descartaría. Pero tendría que ser alguien que entienda que ya soy una persona completa por mí misma. No estoy buscando a alguien que me complete,
Estoy abierta a conocer a alguien con quien pueda compartir una vida ya completa. Esa conversación continuó durante el resto de la velada, tocando temas de relaciones, matrimonio, independencia y las lecciones que habían aprendido como familia durante los últimos años. Carmen se dio cuenta de que sus hijos habían desarrollado perspectivas maduras y saludables sobre las relaciones humanas, en gran parte porque habían visto tanto un ejemplo de cómo no funcionan las relaciones, el matrimonio de sus padres, como un ejemplo de cómo una persona puede reconstruirse después de una relación tóxica. Más tarde esa noche, después de que Eduardo y Sofía se fueron a sus respectivos hogares, Eduardo a su dormitorio universitario y Sofía a su habitación, Carmen se sentó en su estudio con una taza de té y abrió su laptop para trabajar en su nuevo proyecto. Había comenzado a escribir un segundo libro, enfocado específicamente en la reconstrucción de la identidad después del abuso psicológico. Mientras que su primer libro se había centrado en los aspectos prácticos de la independencia financiera, este nuevo proyecto exploraba las dimensiones emocionales y psicológicas de redescubrir quién eres después de años de ser definida por otra persona. El capítulo en el que estaba trabajando esa noche se titulaba Encontrando tu voz después del silencio. Escribió: el abuso psicológico no siempre deja marcas visibles, pero deja una huella profunda en nuestra percepción de nosotras mismas. Durante años, me convencieron de que mis pensamientos eran menos válidos, mis instintos menos confiables, mis capacidades más limitadas de lo que realmente eran. El proceso de reconstrucción no se trata solo de alejarse del abusador. Se trata de redescubrir la voz auténtica que fue silenciada durante tanto tiempo. Carmen pausó en su escritura y miró por la ventana de su estudio hacia las luces nocturnas de la ciudad. Durante años había creído que su historia era única, que su experiencia de manipulación y abuso económico era un caso aislado. Pero los últimos 5 años le habían enseñado que su historia era, lamentablemente, más común de lo que había imaginado. La diferencia era que ella había tenido la fortaleza, los recursos y las circunstancias necesarias para salir adelante. Muchas mujeres en situaciones similares no tenían esas ventajas. Por eso había decidido dedicar su carrera y su voz pública a crear recursos y oportunidades para otras mujeres en circunstancias similares. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Fernando. Carmen, espero que todo esté bien. Solo quería agradecerte por ser tan profesional en el manejo de nuestra situación familiar durante todos estos años. Sé que no siempre fue fácil para ti. Carmen leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Su relación con Fernando había evolucionado hacia algo que funcionaba para todos los involucrados. Cordial, respetuosa, pero sin la intimidad emocional que una vez habían compartido. Fernando había demostrado cambios genuinos durante los últimos años, pero Carmen había aprendido a apreciar esos cambios sin permitir que influyeran en sus propios límites emocionales. Respondió: gracias, Fernando. Todos hemos trabajado duro para crear una dinámica familiar que funcione para Eduardo y Sofía. Espero que continúes bien. Era una respuesta que reflejaba exactamente dónde estaba emocionalmente. Agradecida por el progreso, pero centrada en el bienestar de sus hijos en lugar de en una reconciliación romántica que sabía que no era saludable ni deseable para ninguno de los dos. Carmen regresó a su escritura, pero antes de continuar con el capítulo, decidió agregar una entrada a su diario personal, una práctica que había mantenido durante los 5 años desde el divorcio. 15 de octubre, 2029. Hoy fue uno de esos días que me recuerdan lo lejos que he llegado. Ver a mis estudiantes aprender sobre independencia financiera, escuchar a Sofía hablar sobre presentar su ensayo, ver a Eduardo desarrollar sus propias perspectivas sobre ética y justicia. Todo me recuerda que la crisis que destruyó mi matrimonio se convirtió en el catalizador para una vida más auténtica y significativa. No idealizaré el proceso. Los primeros años después del divorcio fueron difíciles. Hubo noches de insomnio, días de duda sobre mis decisiones, momentos de soledad profunda. Pero cada desafío me enseñó algo sobre mi propia resistencia. Cada obstáculo superado me dio más confianza en mi capacidad para manejar lo que la vida me presentara. 5 años después,
Puedo decir honestamente que soy una versión mejor de mí misma de lo que era durante mi matrimonio. No porque el matrimonio sea inherentemente malo, sino porque mi matrimonio específico me requería ser menos de lo que realmente era para poder funcionar. Ahora vivo una vida que es completamente mía. Las decisiones que tomo las tomo desde mi propia sabiduría y valores. Los errores que cometo son míos para aprender. Los éxitos que logro son míos para celebrar. Y esa propiedad completa de mi propia vida es el regalo más valioso que me he dado a mí misma. Carmen cerró su diario y regresó a trabajar en su libro hasta altas horas de la madrugada, escribiendo sobre temas de reconstrucción, redescubrimiento y la diferencia entre soledad e independencia. Cuando finalmente se fue a dormir a las 2 de la mañana, su último pensamiento fue una reflexión sobre el camino que había recorrido desde esa mañana fría de febrero 5 años atrás, cuando había entrado al juzgado de Tlalnepantla, como una mujer temerosa que no conocía su propia fuerza. La mujer que se quedó dormida esa noche era alguien completamente diferente. Una profesional respetada, una madre orgullosa, una educadora apasionada y una defensora comprometida de los derechos de las mujeres. Pero más importante que todos esos roles externos, era una mujer que se conocía completamente a sí misma, que confiaba en su propia voz, y que había construido una vida basada en la autenticidad en lugar de en la aprobación de otros. Al día siguiente, Carmen despertó con los primeros rayos del sol de octubre filtrándose por sus cortinas blancas. Se levantó con la energía serena de alguien que sabe exactamente quién es y hacia dónde se dirige. Tenía una conferencia que dar en la Universidad Iberoamericana sobre empoderamiento económico femenino, una reunión con un editor interesado en publicar la traducción al inglés de su primer libro, y una cena con sus hijos para planear las celebraciones del cumpleaños número 17 de Sofía. Era una vida llena de propósito, rica en relaciones auténticas y construida sobre la base sólida de la verdad. Carmen reflexionó mientras preparaba su café matutino, exactamente la vida que había estado destinada a vivir, una vez que encontró el coraje para reclamarla. Mientras se alistaba para el día, Carmen pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo situaciones similares a la que ella había vivido 5 años atrás. Mujeres que dudaban de su propia inteligencia, que habían perdido contacto con su propia fuerza, que habían aceptado menos de lo que merecían porque habían sido convencidas de que era todo lo que podían esperar. Su trabajo, su libro, sus conferencias, su ejemplo personal, todo era una manera de enviar un mensaje a esas mujeres. Un mensaje que decía que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz, que nunca eres demasiado vieja para reconstruir tu vida, que nunca estás demasiado perdida para encontrar el camino de regreso a ti misma. Carmen Morales salió de su departamento esa mañana de octubre con la confianza silenciosa de alguien que había transformado su dolor más profundo en su propósito más claro. El mundo la esperaba, lleno de oportunidades para seguir creciendo, contribuyendo y viviendo la vida auténtica que había luchado tanto por crear. Y mientras caminaba hacia su auto, con el sol de la mañana iluminando su rostro y el futuro extendiéndose ante ella lleno de posibilidades infinitas, Carmen sonrió con la satisfacción profunda de alguien que finalmente, completamente, había llegado a casa consigo misma. ¿Qué te pareció la historia de Carmen? Su transformación de una mujer silenciada a una profesional exitosa y madre empoderada demuestra que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz y reconstruir tu vida. Si esta historia te inspiró, te emocionó o te hizo reflexionar sobre la importancia de la independencia económica y emocional, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Has vivido alguna situación similar? ¿Conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia? Comparte tus pensamientos con nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal para más historias reales que tocan el corazón y transforman vidas. Y dale me gusta a este video si crees que más personas necesitan escuchar el mensaje de esperanza y empoderamiento de Carmen. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que verdaderamente importan. Nos vemos en el próximo video.